Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Juan Viva se fue pero parecía que había dejado algún sentimiento detrás de ella. Frank tenía una mirada soñadora en sus ojos. Los ojos estaban llenos de amor. Me purgué el labio. Él estaba coqueteando conmigo el otro día. Hoy había cambiado. ¡Qué mujeriego! Estás hablando conmigo, Frank, pero no estás aquí. No. Frank se enderezó y tosió. ¿Dónde estábamos? Terminamos nuestra conversación, pero no me prestas atención en absoluto. ¿Qué pasó? ¿Juan Viva te hace soñar despierto? Oye, ¿qué estás diciendo? ¿Qué pasó esta mañana cuando no estaba ahí? ¿Por qué te gusta Juan? No, deja de mentir. Odiaba ser indirecto. Lo miré a los ojos mientras estaba sentado con los hombros caídos. Simplemente pensé que Juan es linda. ¿Qué te hace sentir así? No lo sé. Me acabo de dar cuenta de que ahora es una hermosa mujer adulta, dijo abiertamente. No tenía sentido encubrirlo ahora. Creo que mi corazón dio un vuelco cuando la vi sonriendo esta mañana. Me gusta su determinación. ¿Determinación? Ella decidió andar en bicicleta lo más rápido posible. Cuando lo logre, alcanzará una meta más grande. ¿Andar en bicicleta? La pequeña niña parecía estar decidida a hacer algo tonto. Le dije que terminara su tarea. ¿Ella ya hizo eso? ¿Te enamoraste tan fácilmente con solo verla andar en bicicleta? No vayas tan lejos con la idea de enamorarte. No he llegado tan lejos. Simplemente estoy impresionado con ella. Ahora es una mujer adulta. ¿Ella tiene novio? Lo miré con disgusto. Su incertidumbre no le convenía a mi mejor amiga. Sí, ella tiene. Después de que Frank se fue, visité a Juan Viva en su habitación. Parecía que le dolía cuando intentó poner su medicamento en la rodilla. Se concentró en su rodilla y no me vio parada en la puerta mirándola durante mucho tiempo. Creo que deberías leer libros en lugar de perder el tiempo en bicicleta. Si quieres ingresar a una escuela de medicina, no evalúan tu capacidad para andar en bicicleta. Juan Viva me miró con sorpresa. Su sonrisa era como su firma que hacía iluminar el mundo a pesar de que estaba sufriendo. Quiero ser médico en activo. La pequeña niña me mostró su puño con determinación. Como Meng Ryan que te gusta. Sé un médico que se quiere a sí mismo. Un médico con una sonrisa, que coquetea con todos. Quise ir a la cama y agarré un bastoncillo de algodón de su mano. Estás gritando y haciendo esto al mismo tiempo. Te llevará una eternidad terminar esto. Déjame hacer esto. ¿Sabes primeros auxilios? No. Parece que sabes lo que estás haciendo. Necesitas confianza para hacer todo. Pero si puedo hacerlo o no es otra historia. Quédate quieta, lo haré. Le aseguré la pierna antes de ponerle el medicamento. Nunca había hecho eso antes, pero no fue demasiado difícil de hacer. ¿Ah? Su voz me hizo congelar. La pequeña niña sintió curiosidad al ver mi mano detenida en el aire. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ella preguntó con sorpresa. No. ¿Qué fue eso? ¿Cuál fue ese sentimiento? Miré a la pequeña niña y sonreí antes de continuar con el trabajo. Juan Viva me miró poner la medicina y una venda en el corte. Ella sonrió y me admiró. Eres tan gentil. Deberías ser médico más que yo. No nací para estudiar mucho ni para ser académico, y no me gusta la sangre, pero tú estás curando mis heridas. No lo haría si no fueras tú. Listo. Solté su pierna y tiré toda la basura. La pequeña niña me miró con admiración durante un largo rato. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Estoy feliz de que hayas dicho que estás haciendo esto solo por mí. Juan Viva todavía estaba sonriendo cuando dijo esto. Quiero ser médico solo para ti. No quiero tratar a otras personas. No puedes pensar así si quieres ser médico.
Tienes que tratar a todo el mundo. Si puedo ser médico, tienes que cumplir tu promesa. Me darás lo que quiera. Entonces, ¿sabes lo que quieres ahora?